Primero decidí el viaje, quería hacer Ushuaia, Alaska, 15 países, casi 6 años, más de 56.000 kilómetros. ¿Cómo pensaste en esa moto? ¿Cómo la fuiste a buscar? ¿Dónde la encontraste? Tenía que ser una moto icónica, es la más vendida en todo el planeta. ¡Mirá qué imagen! Llegué una tarde, había un chico acampando y dije, yo me sumo. Esa fue la peor noche de mi vida. ¿Cosa más rara que comiste en el viaje? Gusanos. Bueno, vamos con el gusanito. ¿Te cruzaste con algún territorio narco? Yo no sabía que en México los controles muchas veces en la ruta los hacen los mismos narcos. Y acá ya me están parando. ¿Qué sentiste? Fue la primera vez que sentí pánico en mi vida. Digo Malvinas, ¿qué te viene a la mente? Me temblaban las piernas. Para nosotros es nuestro, pero que lo veía totalmente lejano, ¿no? Todo británico. ¿Lugar más raro que acampaste? Muy cerca del Área 51, con cosas raras que pasan ahí. Ni un ola, nada. Y a lo lejos, a unos 20 o 30 metros, veo un bicho gigantesco que nunca en mi vida había visto. Entre un jaguar. Primera vez en mi vida que veo uno. ¿En algún momento peligró el viaje? Situaciones con mi salud, por ejemplo, que nunca conté. Es el tobillo lo que está cagado. Cuando llegué al cartel y me pude sacar la foto, dije, ya está, me puedo meter tranquilo. No lo puedo creer. Pablo, ¿cuál es tu búsqueda hoy? Mi búsqueda de hoy, estar en un lugar quieto, disfrutar de no moverme, no viajar, porque eso es lo que estuve haciendo durante los últimos 11 años de mi vida. Entonces por ahí creo que va mi búsqueda. Todo lo contrario a lo que estuve haciendo hasta ahora. Al menos por un tiempo, no sé por cuánto. Con la moto Econo Honda del 92 recorriste ¿cuántos países, cuántos kilómetros, cuánto tiempo? Bueno, fueron 15 países, fueron casi 6 años, 5 años, 11 meses y 6 días para ser preciso, y más de 56.000 kilómetros. ¿Recordás el momento exacto que nace el Proyecto Alaska? Sí, el Proyecto Alaska nace el 14 de enero del 2020, pero en realidad un año antes nace con la restauración de la moto, con la preparación de la moto, que lo llamé Proyecto Econo, que fue todo un año justamente de preparación, de restauración, acondicionarla para el viaje, y también fue grabado, también fue mostrado para que sea la previa del gran proyecto que fue el viaje en sí. Bueno, sos un gran motoviajero y un gran youtuber, porque digo, cuando uno ve tus videos ve no solamente cómo manejás, sino cómo conducís cuando manejás. Estoy hablando de conducir el video, de contar y de ser descriptivo. Y la moto es una estrella principal. Ya la conocen, es una Honda C90 del año 92, una Econo Power, le llamamos acá en Argentina. ¿Cómo pensaste en esa moto? ¿Cómo la fuiste a buscar? ¿Dónde la encontraste? La moto para mí tiene que ser algo muy importante en un viaje, no elegir una moto así porque sí. Para mí tiene una esencia, tiene todo un detrás de un aura propia. Entonces estuve mucho tiempo, primero decidí el viaje, quería hacer Ushuaia, Alaska, o Santo Tomé, mi ciudad, Ushuaia, Alaska, o sea, todo el continente. Y después decidí la moto. Tenía que ser una moto icónica, tenía que ser una moto que a mí me gustara, que me transmitiera algo y que tenga esencia propia. Entonces decidí elegir esa moto porque es una moto emblemática, es una moto conocida en todo el mundo, de hecho es la más vendida en todo el planeta, y es una moto antigua. A mí me gusta mucho lo vintage, un poco porque mi viejo me compartió heredé esa pasión de mi viejo, ¿no? de la moto y de lo vintage, y me pareció que era la moto ideal. Y bueno, todo lo que pasó a lo largo del viaje gracias a ella, finalmente creo que fue una buena decisión, porque gracias a ella pude vivir todo lo que viví y conocer personas a lo largo de todo el viaje justamente por las cositas que iban pasando en el viaje con ella. Bueno, te invito a hacer un viaje por ese viaje y recorrerlo. Ahí recién hablabas de la fecha, ¿no? De arrancar en el 2020, 2 meses después, pandemia. Exacto. 2 meses después, una puntería bárbara en Ushuaia. En realidad en
Puerto Williams, me agarra Chile, una isla, la isla Navarino. Yo estaba haciendo un trekking por la montaña de 4 días, sin celular, sin señal, sin nada. Me voy con un amigo y al cuarto día bajamos al pueblo y me encuentro con que estaba todo convulsionado, la gente desesperada, en pánico, corriendo de acá para allá. Buena idea. Una francesa me dice, ¿de dónde vienen? Van a cerrar la isla. Y yo, ni idea, no sabía nada. O sea, sí se hablaba de la pandemia, pero esos 4 días fue que se empezó a cerrar todo, ¿no? Fuimos a los carabineros, a la policía de Chile, y sí, nos dijeron que se estaba por cerrar la isla, que no se iba a poder salir. Entonces, bueno, empezamos a buscar pasajes, a ver cómo salíamos. Así empezó la pandemia para mí. Después, bueno, pude tomar un vuelo de salida de la isla, de los últimos que quedaban. Me fui a Punta Arenas, la ciudad más grande de la Patagonia chilena. De ahí tomé un ferry, llegamos a Tierra del Fuego, la parte chilena todavía, y desde ahí faltaban 140 kilómetros para llegar a Tierra del Fuego, Argentina. Así que haciendo dedo, caminando, como pudimos, llegamos el jueves, recuerdo que fue el jueves, a las 8 de la noche, cuando empezó en Argentina la pandemia, cuando se cerraron las fronteras. 5 minutos antes llegamos a la frontera. Acá recién empieza la cuarentena y no se sabe cuánto va a durar. Obviamente el viaje ahora se pospone. Así que aprovecho para salir a recorrer este bosque, a conocerlo bien. Tener semejante nevada a unos metros de la casa donde me estoy alojando, la verdad que es un sueño. Y bueno, siempre me quedó pendiente subir al glaciar. Llegó el día, hoy vamos a subir. Esto sí es resbaloso, esto es hielo puro. Hielo muy, muy patinoso. Primera bajada filmada, gente, Qué bueno que está esto. Acá ya empezó el hielo, la nieve. Estamos en noviembre y todavía hay nieve acá arriba. No pensé que nos íbamos a encontrar con nieve tan temprano. Después de un año acá en Ushuaia, llegó el momento de partir. Son muchas las cosas que pasan por la cabeza. Pero bueno, no voy a demorar mucho. Después les iré contando en el transcurso del viaje qué es lo que siento, cómo va todo. Adiós a Ushuaia. No voy a llorar, no voy a llorar. Che, ¿hay una réplica de la Econo en Ushuaia, de la moto? Hay una réplica exacta en un museo que se llama Haruwen, 30 kilómetros antes de llegar a Ushuaia. No es la única, pero esa es por ahí la más conocida. ¿Hay otras réplicas? Ya hay un par más. Y ¿dónde? Me contaron que están empezando a hacer algunas más también. Qué locura, ¿eh? Sí. Es una moto que gustó mucho y bueno, el hecho de haber recorrido todo el continente genera que gente quiera tener algo parecido, que inspire a otros a hacer réplicas. Bueno, finalmente tuviste que salir y emprender el viaje. ¿Qué recuerdo, si te digo un lugar de Argentina, de ese trayecto hasta salir de Argentina, que recuerdes del inicio del viaje? Uy, es difícil porque en esa salida a Argentina yo decidí hacer toda la Ruta 40, que es un viaje dentro de un viaje. La Ruta 40 en sí atraviesa 11 provincias, son más de 5.000 kilómetros. Si tengo que decirte un lugar, te diría el Abra de la Cay. El Abra de la Cay es el punto más alto de la Ruta 40 en Salta. Son casi 5.000 metros de altura. Llegué una tarde, había un chico acampando y dije, yo me sumo a acampar ahí. Puse mi carpa. El tema es que no contaba con que me iba a agarrar mal de altura, con que se iba a largar a una tormenta de nieve. Y bueno, esa fue la peor noche de mi vida hasta el momento, no solo de mi viaje, sino de mi vida. Por suerte sobreviví, pensé que no llegaba a la... Pensaste que no la contabas. Pensé que no la contaba, que no llegaba a la mañana siguiente. ¿Qué sentiste? Pánico. Fue la primera vez que sentí pánico en mi vida. Como te digo, teniendo en cuenta que estaba a 5.000 metros de altura, sin señal de celular, sin poder bajar, porque yo conozco más o menos de lo que es el mal de altura, porque ya he recorrido Perú, Bolivia, que son rutas bien altas, cordillera. La única solución para el mal de altura es bajar, es descender a una zona segura, ¿no? Y yo sabía que no podía hacerlo porque era de noche, había nieve, no se sabía dónde estaba el precipicio, dónde estaba la ruta, y entonces no me quedaba otra que pasar la noche, atravesar la noche y que llegue a la mañana siguiente. Y por suerte, bueno, en esa noche que fue larguísima porque cada 15 minutos me despertaba, en uno de esos despertar veo que se hizo de día y dije, bueno, sobreviví. Bajé a San Antonio de los Cobres, que es el pueblo siguiente. 3 horas fueron de día,
Así que imagínate lo que hubiese sido de noche, hubiese sido imposible, quizás hubiese muerto si lo intentaba, así que por suerte sobreviví para contarlo, pero fue horrible. Horrible y hermoso a la vez, perdón, porque también es un lugar icónico que... Es que bueno, la naturaleza tiene eso, ¿no? De ser tan hermosa y depende del contexto tan peligroso. Tan peligrosa a la vez también. Kilómetro 0 de la ruta 40. Aquí comienza la ruta nacional 40, La Quiaca 5080. ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Buenísimo, taller mecánico, ruta 40. Mirá vos. Bueno, muchas gracias. Impresionante estos arcoíris. Miren, allá hay uno. Debe ser el mismo que a toda la vuelta y baja acá. Hace 2 días que el viento no me da tregua. Ayer en las Salinas, hoy acá en la 40. Necesitaba parar, necesitaba descansar un poco. Sí. Primera parte, a ver. Vamos, pasamos. No, bien. Vamos bien, Econo, vamos bien. Esto me joda, ¿eh? El que viene ahora me dijeron que es bravo, que es largo. Esta es la parte más jodida de todas. Acá hay piedra, mucha piedra. No. Se me trabó. Arrancó. Lo logré. Pero no haber hecho cagada. ¿Todo bien? Y acá unas manzanas y una para cada una de estas también. Para vos no tengo calcomanía. Ruta 40, ahí está el cartel. Qué profundo que está. Vamos, Econo. Qué bueno estar llegando a La Quiaca, por favor. Llegamos a La Quiaca, gente. Llegamos a La Quiaca. No lo puedo creer. Fin de la mítica ruta 40, el cartel. No lo puedo creer, estoy re emocionado. Recién hablaba de la ruta 40, sos de los que bancan que no hay que asfaltarla. Yo preferiría no asfaltarla. Sí, porque la ruta 40 es una de las rutas más famosas del mundo para los aventureros y el hecho de asfaltarla perdería un poco de aventura, perdería un poco de esa esencia viajera o aventurera que tiene, pero a su vez entiendo que la gente del lugar por ahí necesita de eso, entonces yo creo que los que tendrían que tomar esa decisión son los lugareños. Uno no es quien para decir asfáltenla o no la asfalten. Desde mi punto de vista como aventurero y como viajero, y también pensando en el turismo internacional, creo que estaría bueno que se mantenga así, pero bueno, entiendo también a la otra parte que por ahí la prefieren asfaltada. No quiero salir de Argentina sin preguntarte por otro viaje mucho antes, que tiene que ver con Malvinas. Sos de los pocos privilegiados posguerra, de los argentinos que pudieron volver, visitarla y verla. ¿Qué recuerdo, si te digo Malvinas, qué te viene a la mente? Malvinas, sí, fue uno de mis primeros viajes como nómada, fue en el año 2015. En ese momento era un viaje muy raro, no es como ahora que está un poquito más abierto, que ya hay más información. Yo tuve que averiguar todo por mi propia cuenta, no compré un paquete, sino que primero saqué el pasaje por mi cuenta, era un pasaje difícil de conseguir, ni la misma aerolínea te lo vendía, sino que había que sacarlo a través de una agencia. O sea, todo fue difícil, ¿no? Entonces ya desde antemano fue un viaje raro. Cuando puse los pies en Malvinas no lo podía creer, me temblaban las piernas. Porque, como te digo, es todo muy raro. Ni siquiera llegás al aeropuerto de Stanley, de Puerto Argentino, sino que aterrizás en la base militar de Mount Pleasant, que es una base militar con aviones, con, no sé, instrumentos de guerra, radares. Es una cosa muy rara, no te dejan grabar. Entonces estaba aterrizando en un suelo que para nosotros es nuestro, pero que lo veía totalmente lejano, ¿no? Todo británico, se maneja por la izquierda, es todo al revés. Los carteles en inglés. Y bueno, después la otra parte, ¿no? La de encontrarme con excombatientes, poder ir al cementerio de Darwin, poder vivir con ellos ese momento emotivo, poder visitar los campos de batalla, 2 hermanas, Monte London, donde combatieron, ¿no? Y que ellos mismos te cuenten también cómo fue la guerra, las trincheras, encontrar la flecha de lona, las zapatillas flecha, tan famosas, ¿no? De las que tanto se habló, encontrar las tiradas, casquillos de bala. Fue increíble. Pero a su vez es muy raro, es muy contradictorio porque
las Malvinas son argentinas, pero cuando estás ahí te das cuenta que es un poco contradictorio, ¿no? Como te digo, no ves nada de Argentina. Lo único que ves es la Virgen de Luján en el cementerio y no mucho más. Entonces es como chocante, fuerte. Mucho tiempo deseando volver a cruzar fronteras y bueno, hoy es el día, hoy lo vamos a intentar. 2 años han pasado desde que arranqué este Proyecto Alaska, así que este va a ser el primer cruce de frontera ya yéndome para el norte, yéndome para el lado de Alaska. Bueno, ahora sí, ya estoy en Villazón, ya estoy en Bolivia, ya hice todos los papeles. El momento que tanto soñé, dar una vuelta con la Econo por el Salar de Uyuni. 91 kilómetros para llegar a Coroico y atravesar la ruta de la muerte. Acá aparece la niebla de repente, no se ve nada. Acá empieza la ruta de la muerte. Wow. Por Dios, lo que es esto. Y esto recién arranca, esto recién empieza. Es muy angosto y muy húmedo. En esta parte se han desbarrancado unos cuantos vehículos. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Qué increíble! Y bueno, ya estamos pegando la vuelta. La verdad que me hubiese encantado quedarme en este pueblo. Muy buena onda la gente, muy linda energía. Las últimas horas en este país, si todo sale bien, que yo creo que sí, que va a salir bien, mañana estaría cruzando a un nuevo país. Me agarra un poco como de tristeza, un poco de nostalgia por dejar atrás este país. Te traigo de nuevo al Proyecto Alaska, Paz por Bolivia. Hay un video bastante icónico que tiene que ver con la ruta más peligrosa del mundo. Ruta de la muerte. La ruta de la muerte. ¿Qué sensaciones tuviste ahí? ¿Qué fue lo que más miedo te dio de andar por esa ruta? Mira, es una ruta que hoy por hoy está un poquito más turística. No es como antaño que vos la recorrías con los vehículos, o sea, con el tránsito propio de la zona, camiones, gente en colectivos. Hoy en día se cerró para el tránsito. De todas maneras sigue siendo una ruta de la muerte, sigue habiendo accidentes, mucho menos que antes, pero hay que tener precaución porque en partes vos tenés 2,5 metros, 3 metros de calzada y un precipicio de 800 metros. Y bueno, todo lo que uno ya conoce, ¿no? Como viajero, como aventurero, es como decir, no sé, jugar en el Estadio Azteca o jugar en el Wembley o, no sé, en la Bombonera. Para un viajero, para un aventurero es un lugar icónico. Entonces, por un lado, el hecho del peligro, ¿no? Del que el corazón te late a 1000 por hora, pero por el otro lado, el hecho de estar disfrutando un lugar icónico en el mundo, toda gente, viajeros de todo el mundo, vienen a hacerlo, ¿no? Bueno, el video más visto que tenés es el de Colombia, que es otra ruta, ¿no? Creo que sí, que es otra ruta de la muerte, el famoso trampolín de la muerte, que es muy similar y de características parecidas. Y bueno, cuando yo lo hice tuvo la dificultad que se largó a llover, una lluvia torrencial en el medio de la ruta, y bueno, también eso le agregó su aventura. Creo que ese es el video más visto, sí. Sí, lo estuve checando hoy, es el más visto. Creo que el top 5 son rutas de la muerte. Sí. Bolivia, Colombia, no sé si no hay una de Perú también. ¿Está la de Perú? Sí. ¿Y cuáles son las diferencias entre esas? Bueno, son muy parecidas. La de Perú, por ejemplo, que se llama los túneles de Carcateras, son características muy parecidas, pero tiene túneles. Claro. Túneles como labrados en la montaña. O sea, es la montaña como carcomida así, y esa es la ruta por la que vos vas. Es a más altura y no tiene selva. La de Bolivia se llama Ceja de Selva. Vos llegás de La Paz, que estás a 3.600 metros, subís hasta los 4.500, 4.600 y bajás a 800. O sea, vas en bajada y salís de La Puna, de La Paz, y llegás a la Ceja de Selva, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo al que llegás. Y de ahí tenés que volver a subir, Coroico. Coroico es el pueblo al que llegás. La de Colombia es muy similar, tiene características muy similares. La característica de la Ruta de la Muerte es que tenés un precipicio muy grande y son rutas muy precarias, con mucho pozo, sin asfaltar, en donde realmente vivís una verdadera aventura. Ahora sí, bienvenidos a Colombia. No lo puedo creer, gente, que estoy en Colombia.
Exactamente acá es donde estaba el pórtico con el avión, la famosa portada que decía Hacienda Nápoles y tenía el avión blanco en la parte de arriba. Después de 3 años y medio de arrancado el proyecto Alaska, si todo va bien, hoy por primera vez nos vamos a encontrar con el Mar Caribe. He llegado a Necoclí, ahora sí, otro lugar que quería conocer sí o sí. Necoclí estuvo siempre en los planes. Mirá lo que me encuentro acá. ¿Cómo andás, loco? Bueno, me despido de ustedes, acá con el Chicho, que me hace compañía un ratito. Nos vamos a quedar a ver el atardecer. La moto oficialmente en los papeles ya está afuera de Colombia, así que ahora nos tenemos que encargar 100% del cruce a Panamá. O sea, acá arranca propiamente la selva. Miren esto, gente. Bueno, recién hablabas de Colombia y hay un video bastante icónico también cuando tu visita a la Hacienda Nápoles, donde vivió Pablo Escobar, que pudiste ver los animales y digo, se pudo ver ahí los famosos hipopótamos. Tal cual. Hipopótamos, elefantes, leones, tigres, cebras, todos los animales exóticos de África que te puedas imaginar. Pero los hipopótamos son los que más hay, porque se han reproducido sin control, incluso por fuera de la hacienda, en el pueblo de El Doradal, ahí muy cerca en un río, hay hipopótamos en estado salvaje y no los pueden controlar porque no hay animal que los case, obviamente están por encima de la pirámide alimentaria, entonces están descontrolados también. Pero sí, en la hacienda ves eso, ves animales principalmente. Hoy en día es un parque acuático y también hay una parte muy chiquita de un museo donde se conservan algunas cosas de lo que fue todo el narcotráfico y demás. Bueno, es un video muy gracioso cuando vas por Colombia que se te pone un chabón con una moto al lado que te dice, ¿a dónde va? ¿Con eso? Con esa motico. Con esa motico. Sí. ¿De Argentina? ¿En esa motico? Sí. ¿Y eso qué es? ¿70? 90. ¿Para dónde va? Para Alaska. ¿En la motico? Sí. Oh. Sí, un meme. Ese es creo que el meme por excelencia de lo que fue el proyecto Alaska. ¿Y dónde ibas ahí cuando te agarró? Y ahí me estaba yendo para el norte, para lo que sería Bogotá, por la ruta, sería no por el eje cafetero, sino por una ruta alternativa. Pero sí, muy gracioso el hombre que se me puso a la par y no lo podía creer. ¿Te cambia cuando pasás de Sudamérica a Centroamérica? No, es muy parecido. Cambia por ahí un poco el clima, cambia la geografía, pero la cultura sigue siendo un poco la misma, ¿no? ¿Por dónde pasás? Bueno, yo paso de Colombia a Panamá por el Tapón del Darién, o sea, por el Caribe. Fueron 4 embarcaciones que tuve que tomar entre la moto y yo para cruzarlo. La otra forma de cruzarlo en moto es en avión, desde Bogotá a Panamá, pero yo quería hacerlo de la forma aventurera, a la vieja escuela, que es navegando el Caribe, navegando el... Bueno, se llama el infierno verde, ¿no? El tapón. Sí. ¿Por qué le dicen así? Por lo que representa atravesarlo. Es una selva de, no sé si son 60, 70 kilómetros en la que no hay carretera. Es el único tramo de la ruta panamericana desde Ushuaia hasta Alaska en el que no hay carreteras. Entonces la gente, los migrantes la cruzan caminando, básicamente, con los peligros que eso conlleva, animales, serpientes. Se dice que hay comunidades aborígenes. ¿Te cruzaste con algo de todo eso? Yo no, porque lo hice por el Caribe, Okay. pero sí estuve compartiendo con migrantes. De hecho, me encontré con seguidores de Venezuela que eran migrantes y me explicaban cómo habían llegado hasta ahí y cómo iban a hacer para atravesar la selva y para llegar a Estados Unidos, ¿no? Me contaban que tenían que llegar al límite, a la frontera de México con Estados Unidos. Ahí estaban en calidad de refugiados, una cosa así, y Estados Unidos les daba asilo. Pero primero tenían que cruzar la selva, que son de 4 a 5 días caminando, y te cuentan que se ven cadáveres. No se puede hacer nada porque vos no podés rescatar a alguien. Si alguien tiene un accidente, le pasa algo, lamentablemente esas personas quedan ahí, ¿no? Hay mucho narcotráfico, se dice que hay trata de personas, o sea, es realmente un infierno eso. ¿Te cruzaste con algún territorio narco o tuviste que pasar por ahí por alguno? Y sí. ¿Y tuviste algún tipo de problema, alguien que te vino a decir algo?
Sabés que por suerte no. Tuve situaciones muy graciosas, pero por suerte no nada. Graciosa como que. Bueno, tuve una situación que esto nunca lo conté y tampoco lo grabé, porque cuando yo veo el peligro trato de no grabarlo porque sé que puede llegar a Es el peor. O sea, el video estaría buenísimo, sería un viral, pero no puede estaría puede llegar a ser perjudicial para mi vida, entonces prefiero no grabarlo. Me encontré con un control. Yo no sabía que en México los controles muchas veces en la ruta los hacen los mismos narcos, como si fuese la policía, Claro. pero bueno, no están con un patrullero, obviamente no están con uniforme, sino que están de civil, vestidos, pero con sus ametralladoras, con sus escopetas, lo que sea, sus armas. Y yo pensé que no era, yo no sabía qué era, ¿no? Me hacen señas, yo iba con un compañero, con otro motoviajero, me hacen señas, yo no paro porque digo, acá me van a secuestrar o me van a hacer algo, y yo sigo de largo, como que no los vi, ¿no es cierto? Ellos me dijeron que pare, yo me hice el como que no los vi, qué sé yo, y seguí despacito con mi moto. Igualmente, si quieren me agarran enseguida, porque con mi moto muy fuerte no puedo ir, voy a 60 km por hora, pero yo seguí. Y así fue, me empezaron a seguir, me frenan, yo cuando vi que ya me seguían, me paro, me ponen la camioneta, una camioneta negra gigante, me la frenan adelante, se bajan y ahí me empiezan a preguntar por qué me había escapado, por qué me había ido. Y bueno, le explico que no, que me hice como el que no los había visto y qué sé yo. Y bueno, me empiezan a preguntar del viaje, de dónde venía, qué estaba haciendo con esa moto. Y ahí, bueno, ahí les cuento que estaba haciendo un viaje por toda América, que era de Argentina, que la moto era de 85 centímetros cúbicos, que era youtuber. Bueno, le conté toda la historia, ¿no? Trataba de disuadirlos con mi historia para que no se enojen, porque estaban bastante digamos, como que estaban viendo por qué me había escapado, y estaban muy nerviosos. Y bueno, como que empiezan a empatizar con mi viaje, me empiezan a preguntar, ya bajaron las armas, ya todo bien, y me invitan a un lugar. Me dicen que el jefe de ellos me quisiera invitar, me quisiera conocer. Y yo como que no le podía decir que no. Yo no le podía decir, che, prefiero seguir mi Otro viaje. día. Yo acepté la invitación porque vi que fueron buena onda, así que los seguí, me acompañaron, me hicieron que los siga. Llegamos a una mansión en el medio de la selva. Esto fue en el estado de Chiapas, al sur de México. Y bueno, lo que viví ahí... ¿Y te recibieron comida? Me recibieron como si fuese un amigo íntimo o un familiar de toda la vida. Me dieron de comer, me preguntaron qué quería tomar, me ofrecieron otro tipo de cosas también. Yo obviamente no acepté, tengo que manejar. Ni siquiera alcohol, porque yo casi no tomo alcohol, y menos cuando manejo, ¿no? Pero mirá vos, gracias a la moto y gracias a mi historia... ¿Y hablaste con el capo? Y hablé con esta persona. Te hacía miles de preguntas. Sí, pero como nosotros. Claro. O sea, cero invasivo y cero, digamos, no, en ese momento ya me relajé porque vi que venía con buena onda. Pero mirá cómo son las cosas, ¿no? Gracias por ahí a ser youtuber o quizás empatizó con la moto o con mi historia, no lo sé, pero por suerte resultó bien. Me invitaron para que me quede, pero le dije, no, muchísimas gracias, tengo que seguir mi viaje, así que un gusto y bueno, seguí el recorrido. ¿Te cruzás con un jaguar dónde? En Guatemala, en Tikal. Es muy raro verlo, ¿no? Es rarísimo, es una bendición verlos. Para la cultura maya, ver un jaguar es como... El jaguar es un símbolo de fuerza, para las culturas es un animal sagrado, ¿no? Para un aventurero también es la figurita difícil. Yo venía caminando por la selva solo, ya no estaba grabando ahí, entonces venía en silencio. Y miro y a lo lejos, a unos 20 o 30 metros, veo un bicho gigantesco que nunca en mi vida había visto y como que no lo podés creer. Porque decís, ¿qué es eso? O sea, no es un animal que nunca tu cerebro lo registró, ¿no? Claro. Mirás de vuelta y sí, es un jaguar. Y ahí nomás, automáticamente, cuando lo vi, hice así y al segundo ya lo estaba grabando con mi celular, por suerte, porque bueno, al ser creador de contenido, al ser youtuber y no poder grabarlo hubiese sido un bajón. Por suerte lo pude ver, lo pude disfrutar y lo pude grabar, ¿no? Siempre listo. Siempre listo. Una de las cosas también que te cruzás en el Caribe tiene que ver con un volcán con una historia trágica, ¿no? Sí, cerca de Antigua y el volcán de Fuego, creo que fue, que entró en erupción y hubo una luz gigante, tapó un pueblo entero o varios, más de un pueblo, pero a uno en particular lo sepultó por completo. Y bueno, me encontré con una señora que aún resistía, aún quería seguir viviendo ahí, se negaba a abandonar su lugar. Era la única sobreviviente. Una de las pocas sobrevivientes,
porque la mayoría en realidad abandonaron, algunos sí quedaron sepultados y otros directamente abandonaron el pueblo y quedaron sus casas sepultadas. Y sí, esta señora sigue viviendo ahí con su nietita y algunos perros y bueno, queriendo que algún día vuelva a ser el pueblo que fue, pero bueno, eso nunca va a volver a ser porque quedó todo bajo metros y metros de lava. Hablando de pasos icónicos, haces el canal de Panamá, que es imponente, ¿no? El canal de Panamá también es otro lugar icónico del recorrido. Sí, 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 conocerlo, cruzar ese puente gigante y cruzarlo en la moto es increíble. ¿Qué te pasa cuando van a esos lugares icónicos y decís, uy, mira dónde estoy? Y es como que vas cumpliendo sueños, Claro. porque el llegar a Alaska es un sueño en sí, es el objetivo final, pero el hecho de vuelta, recorrer la ruta de la muerte, cruzar el tapón del Darién, conocer el canal de Panamá, ver esos animales que solamente los podés llegar a ver si una vez en un millón, esos lugares icónicos o esos momentos icónicos son como pequeñas metas, pequeños sueños que vas cumpliendo a lo largo del recorrido. ¿Dónde te secuestran la moto? No fue un secuestro, de la retención. pero básicamente no me la entregaban. Fue en Honduras. Una cuestión de burocracia, no de un mal actuar, ni nada, digamos, ni corrupción, ni nada por el estilo, sino que una cuestión burocrática de las que estamos acostumbrados a vivir en Latinoamérica. Pero bueno, sí necesitaba tenerla conmigo, entonces subo una historia etiquetando al director de aduanas de Honduras, que era un muchacho joven, 28 años tenía, y bueno, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer algo, tiro la historia, y al rato miro el celular y tenía mensajes, llamadas, tenía del tipo este y de otra gente. Che, Pablo, fíjate que te está respondiendo, te está queriendo ayudar, porque claro, todos mis seguidores fueron a escribirle al tipo. La verdad, no me quiero imaginar qué le escribieron, algunas cosas bien y otras no quiero saberlo. Pero bueno, dio resultado el hecho de que haya subido la historia y de que yo lo haya etiquetado. Al día siguiente me pasa a buscar con su seguridad, con 2 o 3 camionetas también súper equipadas y súper blindadas, con su seguridad, tipos armados en Guatemala y en Centroamérica. En Honduras, en este caso, los tipos andan armados como si nada. Y bueno, yo ahí yendo con él a buscar la moto, por suerte terminó bien y me la entregaron enseguida. ¿Hay lugares donde no te dejaron entrar o países donde te dejaron entrar? Sí, a Nicaragua no pude ingresar, no pude recorrerlo porque llego a la frontera y básicamente me tuvieron ahí 3 horas con mi pasaporte. Ni siquiera llegaron a controlarme qué era lo que llevaba en la moto, me negaron el ingreso antes de poder siquiera hacer el chequeo de aduana. Y bueno, tuve que regresar a Costa Rica. Ahí empezó todo un trámite de enviar la moto a Honduras, al próximo país, salteando Nicaragua. Y bueno, yo también tuve que volar. O sea, la moto se fue en camión, cruzó todo Nicaragua en camión, y yo tuve que volar, que el vuelo curiosamente retrocedía, iba a Panamá y de Panamá a Honduras. ¿Lugar donde tuviste más calor? Me hablaste de frío antes. En México, Mexicali, 49 grados. 49 grados. 49 grados reales, la térmica no sé cuánto habrá sido, pero es un calor diferente al que suelo experimentar, por ejemplo, en Santa Fe, en mi ciudad, en Santo Tomé, que es muy húmedo. Ahí en Mexicali era muy seco. Es el norte de México que limita con California. Sí se han registrado las temperaturas más altas en la historia ahí, pero es seco, te quema. ¿Y qué hiciste con 49 grados? Me quise cruzar a Estados Unidos, quise cruzar la frontera con un amigo que me prestó su moto, pongo el celular como GPS y me tuve que volver porque se me apagaba el celular y era mi primera vez en Estados Unidos andando en moto, entonces sin GPS no había forma y veía que se apagaba, entonces ahí pegué la vuelta. ¿Pero se apagaba el calor? Del calor. Cruzo la frontera, pego la vuelta y me vuelvo y guardé la moto, los puños quemaban, el asiento quemaba. Así que ese día no me quedé adentro nomás con aire acondicionado. Ahí siempre uno se pregunta con eso, che, ¿tenías visa? ¿Ya la gestionaste antes? ¿Los papeles de cada país que tenés que entrar? Sí, lo más difícil es Estados Unidos y Canadá, que son los únicos 2 países para los argentinos que te piden visa. Canadá, curiosamente, hoy por hoy no pide visa si vas en avión. O sea, vos te vas a hacer un viaje, te vas al Mundial el 2026 y aterrizás sin necesidad de visa. Cruzás por tierra y te piden visa. Así que yo necesitaba visa. Teniendo la visa de Estados Unidos es más fácil tenerla de Canadá. Hoy por hoy, para los argentinos son los únicos 2 países que piden visa. En Estados Unidos recorriste también otra ruta icónica que es la 66.
La 66 recorrí varias rutas icónicas, pero esta es la más icónica, quizás la más icónica del mundo. Y no solo que la recorrí, sino que la acampé debajo de un puente de la ruta 66 también. Es un pequeño gustito que te das, un cliché, ¿no? De decir, acampé bajo la 66. Tuve que parar acá al costado del camino para contarles que estamos recorriendo la ruta 66, gente querida. Sí o sí tengo que llegar a algún lugar, aunque sea que haya una construcción vieja, porque acampar acá, el viento me va a tumbar la carpa. Yo creo que voy a hacer noche acá y no voy a ser el primero, mirá. Me voy a armar la carpita antes que se me haga noche. Amaneciendo al costado de la ruta 66. Sigue en pie el Econo, qué grande. Y bueno, otro sueño más, haber pasado la noche, haber acampado acá, a preparar todo y a seguir viaje, a seguir recorriéndola. Este edificio al que estoy llegando ahora es el Lille Saloon. Es el típico salón donde iban a tomar, con las puertas que se abren así. Miren estas acá, ruta 66. ¿Y esta de qué será? No sé, pero está buenísima la botella. Vamos a tomar esta. Empiezo a despedir de Kingman y de la ruta 66. Realmente me gustó mucho. Hay mucho para ver en esta ruta. ¿Lugar más raro que acampaste? Ese es uno. Quizás también debajo de la 40 en Mendoza. Canadá, Alaska, la Dalton Highway en Alaska, acampando, escuchando lobos que a la noche se comunicaban entre ellos. En territorios de osos también. Vi cuando estuviste en Los Ángeles también que, bueno, así como te cruzaste con realidades sociales en Sudamérica o en Centroamérica, también en Estados Unidos, pudiste ver de cerca, ¿no?, el conflicto social, ¿no?, de alguna manera. En Estados Unidos están en una crisis bastante importante, sobre todo en las ciudades grandes, crisis social. Para muchas personas económicamente quebradas, la realidad es que tienen que vivir en la calle, ¿no? Se salen del sistema y no les queda otra que vivir en la calle. Mucho problema así con drogas, pero otros no. Hay otras personas que simplemente han quedado fuera del sistema y vos los ves bien físicamente, mentalmente, pero no les queda otra que vivir en la calle. Pasás a Canadá, hay un video también que me marcó mucho cuando lo vi, que tiene que ver con tu cruce con los osos. Que hay una imagen tremenda en la cual vos estás en el medio de la ruta, 3 osos adelante, 3 osos atrás. Sí, me pasó que bueno, era la primera vez que los veía tan cerca y hasta ese momento yo había visto los osos negros, porque en Norteamérica tenés 3 tipos de oso, el negro, el grizzly y el polar. Yo hasta ahora había visto los negros, que son los más inofensivos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Y me encuentro unos juveniles, no eran ni cachorros ni adultos, eran unos osos de, no sé, medio metro de alto. Y pensé que eran los osos negros, que son los más inofensivos, ¿no? Estaban ahí comiendo, casi jugando porque eran medios juveniles, como te digo. Miren eso. No lo puedo creer. 3 juntos. En un momento quedan 3 de un lado, 3 del otro. Wow. Mis amigos de Nomad Expedition, Marina y Abraham, me graban, me toman esa foto donde estoy yo con la moto en el medio rodeado de osos. Y después al día siguiente, o cuando subo el video en realidad, me entero de que eran osos grizzlies, que son los más peligrosos. Y bueno, fue una imprudencia, pero bueno, en ese momento no me dis nada, porque no lo podés creer y querés grabarlo, querés sacarle fotos. Pero lo peligroso hubiese sido que aparezca la madre, que probablemente estaba por ahí. Ahí hubiese sido el desenlace de la historia. Y ahora me encuentro en Álamo. Esa cruz que está ahí es el área 51. Toda esta mancha gris acá dice Air Force Bombing and Gunnery Range. O sea, es una zona de pruebas de tiro, pruebas de bombardeo, aparentemente, así que
Por algo está restringida el área 51. Me gusta esta parte de Estados Unidos, ¿eh? Es totalmente distinto a lo que conocí hasta el momento, que son más bien ciudades grandes. Es súper tranquila, pueblos muy, muy chicos. La gente es diferente también, más bien introvertida, te quedan mirando. Es muy curioso. Sigo mi viaje hacia el área 51, a ver qué nos encontramos, a ver si vemos alguna luz, a ver si vemos algún extraterrestre, algún ovni. Y acá hay otro más. Mirá las postales de Alien State. Ah, es una calcomanía. Welcome to Area 51. Todo el negocio que gira en torno a los aliens. Acá me encuentro este cartel: prohibido entrar a esta área sin permiso. Por supuesto que es zona prohibida para volar el dron. Fotografiar el área está prohibido. Y dice que la multa son $1000 o 6 meses de cárcel, o ambos. Acá hay un hospedaje, pero tengo ganas de acampar. Puede llegar a ser épica la acampada de esta noche. ¿Quién diría que con la Econo estamos en zona extraterrestre? Creo que acá va a ser el lugar ideal. Miren la oscuridad de la noche. Es una noche muy cerrada, muy oscura, lo cual es mejor para nosotros porque se van a ver mejor las estrellas, se va a ver mejor el cielo. A ver, al lado de Júpiter. Ahí está, ahí la estoy grabando. Al lado de Júpiter. Ahí está. Mirá cómo se mueve. ¡Rapidísimo! Vieron que hay 3 puntitos. Bueno, el de abajo es Marte. Las otras 2 son estrellas. Pero Marte se ve muy bien. Es ese ahí, miren, le voy a hacer un zoom. Mirá, se ve rojo. Esa es otra forma de diferenciar a Marte. No solo que no titila, sino que se ve rojito. Vimos un montón de luces, vimos estrellas fugaz, vimos lo que yo creo que son satélites, que son luces moviéndose a gran velocidad. Meconito, todo bien. La seguridad del área 51 es extremadamente estricta. Si bien se puede llegar hasta la valla, hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí creo que he llegado al gate. Ahora sí he llegado a las vallas. Allá las puedo ver. ¡Wow! Todo lo que hay acá. Cámaras, reflectores, barreras, vallas, alambres de púa. Impresionante. Por supuesto que la cartelería que prohíbe volar el dron. Mirá, la barrera está abierta. Me sorprende eso. No drone zone. Ahí dice, instalaciones de la Fuerza Aérea. Prohibido fotografiar este área. Así que me voy a alejar un poco por las dudas. Y no voy a sacar ninguna foto ni nada. Acá en Estados Unidos no se jode. Son muy estrictos con la seguridad. Pero quería llegar hasta acá. Quería llegar hasta el límite del área 51 con la Econo para decir, he llegado al área 51. Estuviste en el área 51. No dentro. No dentro, pero bueno, recorriste ahí Sí, y sí. bueno, viste, respiraste toda esa historia que hay alrededor de eso, ¿no? Sí, es muy loco estar ahí. No solo, bueno, ese es otro, respondiéndote a la pregunta anterior, otro lugar loco donde acampé, muy cerca del área 51, con luces, con cosas raras que pasan ahí, con gente muy rara también en el pueblo. Creo que es Alicia, si mal no recuerdo, el pueblo que está ahí cerca del área 51. Capo, muchos van ahí por toda la historia de los aliens, de... Tal cual. Muchos van ahí y la gente misma del pueblo, esa gente un poco rara, ¿no? Un poco particular, ¿viste? Como en las películas cuando llega la familia a un lugar raro que los miran así. Bueno, es un poco de eso. Y después sí, llegamos hasta ahí, hasta la puerta, sacamos la... Aunque dice que no hay que sacar fotos y filmar, obviamente lo vas a hacer porque estás en el área 51. Y nada, tener el recuerdo de la Econo con las puertas y con los radares y todas las cosas que hay ahí en el ingreso del área 51, muy loco. Recién hablabas de amigos, te hiciste muchos amigos en la ruta, ¿no? No solamente los amigos, los lugareños de cada pueblo o ciudad en la que estás, sino también aquellos amigos de la ruta, ¿no? Como de también gente recorriendo como vos o otros que te ven, te siguen el canal, te conocen y te van corriendo a saludar. Totalmente. Y es muy loco ver la reacción de la gente cuando te ve como si fueran tus amigos de toda la vida, con una sonrisa, un abrazo. Y sí, porque la gente, el seguidor que te sigue de hace años, sabe cosas de vos que ni siquiera yo me acordaba. Claro. A veces te ven charlando y te dicen, che, ¿te acordás cuando te pasó tal cosa? Uy, el video de cuando acampaste en tal lado. Y ni uno se acuerda, ¿no? Porque por ahí ellos lo tienen más presente que uno. Y sí, con seguidores me he hecho amigos o sea, amigos reales, ¿no? Que tengo en toda América, que me han alojado o que no.
Con algunos de ellos me vi más de una vez y con algunos ni siquiera me conozco, pero seguís en contacto a través de las redes y bueno, también la idea de estar un poco acá en Argentina es poder recibirlos, ¿no? Poder devolver un poquito de toda esa buena onda que tuve a lo largo del viaje. ¿Y recibiste muchos regalos? Sí, todo el tiempo. ¿Qué cosas que te recordás que te regalaron? De todo, de todo. Por ejemplo, una vez me regalaron, algunos regalos están buenísimos, otros no tanto. Obviamente yo los acepto a todos, pero la gente en su afán de querer darte cosas, por ahí te da algo que No puedes llevarlo. no podés llevarlo. Por ejemplo, una vez me regalaron un portavino, un objeto para poner un vino, ¿no? En la pared, era una corteza de árbol así, con 2 herraduras. Claro, imposible de transportarlo. Y claro, y peligroso incluso, porque si yo lo ponía atrás en el equipaje, ante una caída, ante un contratiempo ahí con la moto, me lo podía llegar a clavar en la columna, ¿viste? Era algo bastante peligroso, pero los regalos, vos sabés que al principio me daba un poco de vergüenza recibirlos, Claro. sobre todo el tema de la plata, porque mucha gente te da plata. Y entendí que para la gente regalarte algo es aportar su granito de arena para que vos puedas seguir adelante, para sentirse parte del viaje. Entonces, hoy por hoy acepto todo lo que me regalan. Bueno, ahí hablando de plata, uno ve el tema de, no tenés hate, pero algún comentario tiene que ver con eso. ¿Cómo se financia? ¿Cómo viaja tanto? ¿Cómo vive? Me imagino que el canal de YouTube hoy te permite recorrer tranquilo, ya con el nivel de vistas que tenés, el nivel de seguidores y cantidad de seguidores que tenés, ¿no? Hoy por hoy sí. Cuando arranqué el viaje, cuando arranqué de forma nómada esta vida, ¿no? Yo iba vendiendo un libro que había escrito y iba al día. Hacía una presentación de un libro, vendía 5 y con esos 5 libros que vendía me alcanzaba para vivir 2 semanas, 3 semanas de viaje. Paraba, me quedaba sin plata, tenía que volver a hacer una presentación y a su vez yo empecé a hacer más videos, ¿no? La primera vez que cobré el primer sueldito de YouTube no lo podía creer. Fue uno de los días más felices de mi vida porque me di cuenta que podía vivir de lo que me apasionaba y me pagaban por viajar. Yo no lo podía creer cuando salí del lugar donde me dieron el pago. Digo, esto funciona realmente, voy a meterle a full y bueno, el resto es historia. Recién hablabas de datos que uno se acuerda y hay un dato que yo me acuerdo que dije, bueno, un día que lo entrevisté le iba a preguntar, que cuando hablas de cosas de vos, contaste que cuando eras chico querías ser cura. Sí, vos sabés que sí. No sé, yo me crié en una casa católica con mis viejos muy, muy practicantes, ¿no? De la religión y sí, me llamaba la atención, me parecía algo lindo, no sé. Después con el tiempo, bueno, no seguía otra cosa que nada que ver, pero sí no sé por qué. Viste que cuando sos chico, Claro. como que quieres ser bombero quizás. Claro, lo veo ahora, digo, hay una cosa también del misionero que recorre los pueblos y digo, muchos de tus videos también recorres iglesias y la religión está constantemente, digo, en el camino, ¿no? Sí, es que la religión es parte de la cultura, no podés separarla. Y en Latinoamérica es increíble porque vos llegás a un pueblito de 3 casas en el medio de la puna jujeña, en el medio de la 40, y ves una iglesia de barro del año, no sé, de 200 años. Entonces, el encontrarte, el ver que la religión ha sido tan importante para los pueblos, con lo bueno y lo malo, ¿no? Ya sabemos todo lo que representa la religión. Cada uno tendrá su creencia, sus ideas sobre este tema, pero no podemos negar que es una parte importante de la cultura. Entonces, el hecho de ver, por un lado, un templo inca y al lado una iglesia, o donde había un templo inca, ahora hay una iglesia, y en México lo mismo, con los templos mayas, con los templos aztecas, con las pirámides, todo tiene que ver con la religión, ¿no? Y con la espiritualidad. Entonces para mí es una parte muy importante del viaje. Quiero llevarte a lugares bastante distintos a Santoto, en el sentido de, no sé, cosa más rara que comiste en el viaje. Gusanos, en Ecuador. Ecuador. El chontacuro creo que se llama, si mal no recuerdo, es un gusano que nace en una palmera de ahí de la selva amazónica. Y bueno, es muy loco porque primero te lo muestran así vivito, después te lo asan, te lo cocinan. Y otra cosa muy particular es la chicha. La chicha es muy característica de los países de la zona andina más que nada, que es, es el maíz que se fermenta y demás, pero se dice que la verdadera chicha la preparan con la saliva, las cholitas, o por ejemplo en Bolivia, con la misma saliva para que fermente. Y bueno, eso ellos te lo comparten como orgullosos, ¿no? Porque para ellos es una bebida sagrada. Entonces es muy loco
tomar eso, ¿no? Vos estás en un carnaval en el medio de Bolivia y te ofrecen. No sé si era la original o no, la que está hecha de esa manera, pero vos tenés que tomar porque estás compartiendo con las culturas. El que quiera, ¿no? A mí me gusta vivirlo bien de adentro y es algo que vos hacés también como una muestra de cariño hacia ellos. Recién me hablabas del lugar más peligroso que dormiste o el lugar más raro, pero quiero llevarte al lugar por ahí más, al paisaje. Decís, mirá dónde, abro la carpa, mirá dónde estoy, que es una locura poner una carpa acá para dormir acá, digamos. Eso me encanta también porque es la típica toma que yo hago desde dentro de la carpa donde se ve. Te diría que hay varios, pero recuerdo, por ejemplo, en Canadá, ver un lago, pinos y montañas nevadas. O, por ejemplo, hay unas ruinas que se están haciendo muy famosas en Perú, muy similares a Machu Picchu, pero 3 o 4 veces más grande que Machu Picchu, que se llama Choquequirao. Y en la caminata acampás, digamos, sobre lo que son las terrazas de cultivo, ¿no? Donde los incas cultivaban sus hortalizas, sus verduras. Acampás ahí y las terrazas por lo general dan a un precipicio, dan a un paisaje increíble, entonces abrís la carpa y estás ahí con todo el maíz, todos los choclos ahí secándose y el paisaje increíble ahí. Recuerdo una del Salar de Uyuni, tu carpa. Bueno, es que son tantas esa imagen es tremenda. Me tenés que ir recordando vos que viste los videos porque acampé en el Salar de Uyuni el día de mi cumpleaños. Claro, que fue tu cumpleaños. El 27 de febrero. También otro lugar épico. Que también puede ser muy peligroso también, ¿no? Exactamente. De hecho, ese día yo estaba un poco cagado porque se venía una tormenta eléctrica bastante grande y en semejante inmensidad vos no sabés cómo reaccionar. No, y también esto de que ves todo blanco, si no tenés GPS no tenés forma, te perdés. Es peligroso. ¿No? Hay que ir con guías o, bueno, teniéndola muy clara con el GPS, porque sí, hay partes que no hay señal. Hay partes que se te entierra el vehículo y es un barro en realidad, es muy poquito de sal y todo el resto barro. Hay casos en que hay viajeros que han fallecido ahí. ¿Dónde fue que tuvo una rotura que dijiste, che, está difícil arreglar el repuesto? También, muchos lugares, pero los arreglos más grandes fueron en Perú, norte de Perú y sur de Ecuador. Ahí muy cerquita uno del otro porque es cuando tuve que rectificar, tuve que hacer el motor. Después todos los demás arreglos yo me los fui arreglando y lo pude solucionar yo. Por ejemplo, en Canadá y en Alaska yo mismo, porque ahí no había repuesto, no había mecánicos, nunca han visto esa moto. Entonces ahí mismo yo con lo que podía, con pasta y con cinta la arreglaba y seguía adelante. Y el arreglo ese que hice en Alaska, hasta el día de hoy está en la moto y ahí quedó. ¿Qué extrañás de estar 5 años arriba de la ruta? ¿Qué extrañabas de lo cotidiano, no? Porque digo, es una vida aventurera, hermosa, con 1000 historias, pero después calculo que lo cotidiano se extraña, ¿no? Sí, extraño exactamente lo opuesto a lo que veo todo el tiempo, que es un lugar propio, un refugio, una casa, una cama, un colchón, una almohada, un baño. Esas son las cosas que, si bien las tengo, porque voy a un hospedaje o voy a la casa de un seguidor, son siempre diferentes y siempre te tenés que estar adaptando al nuevo lugar donde pasás la noche. Incluso hay veces que no sabes dónde vas a pasar la noche. Y eso es un estrés que se va acumulando, que se va juntando, porque todos los días son diferentes y todos los días tenés que ver dónde vas a pasar la noche, dónde vas a dormir. Si nunca viajaste de forma nómada, no lo ves, no lo necesitas. Te tuviste que volver en el viaje, ¿no? En un momento. Me volví en algunas ocasiones por eventos y en uno de esos regresos fallece mi viejo, que bueno, a veces una cosa te lleva a la otra. O sea, gracias a que te pasa algo, en este caso a que tuve que venir a un evento en Buenos Aires, pude despedirme de mi viejo. Llegué a verlo internado en el sanatorio, a despedirme de él. Y bueno, pude también a los pocos días estar en el velatorio, estar presente con mi familia, con mis amigos, ¿no? Siendo que él te inspiró y que él tenía pasión por las motos. Exacto. Así icónicas, ¿qué pensaba él de todo lo que hiciste? Bueno, al principio le daba mucho miedo, porque es un tipo bastante estructurado, era un tipo muy de vieja escuela, ¿no? Chapado al antiguo, por decirlo de alguna manera. Entonces el hecho de que deje mi trabajo, de que salga a viajar por el mundo sin tener un sueldo, sin saber qué iba a pasar, le daba miedo. Pero nunca se enojó ni nunca me contradijo, sino que él simplemente a él le daba un poco de miedo. Pero después con el tiempo vio que me iba bien, que yo era feliz, que podía vivir de esto incluso, entonces
se sentía más orgulloso, incluso se lo contaba a la gente, ¿no? Así que fue también demostrarle, no solo a mí mismo, sino demostrarle a él y a mucha gente que hacer esta vida se puede. ¿En 5 años de viajar te cambió algo en el cuerpo? ¿Sentís que te cambió? Y sí, me quedé sin pelo, por ejemplo. Un poquito de panza. Sí, es un viaje... Pero estoy hablando que digo, a cualquiera sin viajar le pasa, digo. Quizás lo aceleró un poquito el viaje, ¿eh? Pero a lo que voy es si el viaje en sí te hizo algún achaque o algo que decís, che... Y hoy por hoy estoy con unos dolores en la columna bastante importantes que también tengo que hacerme ver, porque el hecho de estar manejando todo el tiempo en una moto chica también hace que te contractures, a su vez sumado a editar los videos en la compu, que es más o menos la misma posición, hace que sí, físicamente te pasa factura. Veía que muchas preguntas de la gente tenían que ver con algo que les preocupa mucho, que es tu relación con el amor. Porque digo, uno posterga muchas cosas por un sueño como este de viajar y recorrer. Pero bueno, me imagino que en el medio del camino también te cruzaste con miles de historias de ese tipo. O de gente que ya te conocía y te venía a buscar, o gente que, bueno, el camino te daba para compartir algún momento alguna relación, pero nada que pueda ser a largo plazo, ¿no? Mirá, siempre mi objetivo, claro, fue mi objetivo llegar a Alaska, cumplir todo el recorrido. Y sí, inevitablemente conocí a gente, pero inevitablemente tenía que despedirme, ¿no? Todo el tiempo te vas, todo el tiempo son bienvenidas y despedidas. He conocido chicas, han pasado cosas, pero siempre la meta fue llegar a Alaska. Es un poco antinatural, por decirlo de alguna manera, porque vos quisieras quedarte a compartir un poco más, a conocer más a esa persona, a conocer más un lugar, pero bueno, hasta ahora siempre puse en la balanza y el viaje tiró más. El día que me enamore o que realmente pese más la relación o la parte sentimental que el viaje, tomaré la decisión de quedarme en un lugar. En un TikTok hay un fragmento en el cual vos decís, hay un montón de cosas que nunca conté. Que parecía que vos grabás todo el tiempo, pero hay un montón de cosas que te guardaste, no mostraste. Ahora que ya pasó, ¿qué puedes contar así como eso que contabas de el retén narco a otra cosa que puedas contar de que nunca salió en un video o nunca lo contaste? Bueno, han pasado situaciones con mi salud, por ejemplo, que nunca conté, momentos muy difíciles del viaje, pero bueno, pude solucionarlas, pude seguir adelante. Son momentos tan duros que hasta me cuesta por ahí compartirlo, ¿no? No estoy preparado o no estaba preparado en su momento. Momentos como este que me pasó, por ejemplo, que te contaba en el Abra de la CAI, ataques de pánico. La parte mental es súper importante en un viaje de este tipo. Es más importante que lo físico, más importante que la mecánica de la moto, que mucha gente está preocupada. Lo que comanda todo es lo mental. Entonces hay que estar muy centrado, muy preparado mentalmente. Hay viajeros que han tenido que dejar el viaje por no poder sobrellevar adelante esa parte, ¿no? ¿En algún momento peligró el viaje? No sé si peligró, pero sí yo no tenía las herramientas para saber cómo seguir adelante. Entonces tuve que buscar ayuda para poder digamos, continuar con la cabeza clara para poder seguir el viaje. ¿Dónde te agarró? En Perú. ¿Y qué hiciste? ¿De tipo más virtual o tú fuiste ahí al lugar, conociste algo en el lugar? Llamé al seguro médico, no me asistieron. Primero me tomaron los signos vitales porque estaba a 3.800 metros de altura. Entonces lo que el médico pensó, tiene mal de altura, claro. La típica, que ahí todo el tiempo hay turistas. Pero yo ya venía de Argentina, había cruzado Bolivia y ya estaba adaptado, no era problema de altura. Y los signos vitales, o sea, todo el oxígeno en sangre, las palpitaciones, todo eso dio bien. Entonces era la cabeza, básicamente. Había que parar un poco y recalcular, como se dice. Y bueno, me asistió, empecé terapia también, a distancia. Fue un tiempo en el que necesité ayuda para poder seguir adelante. Me imagino que hay algo que tiene que ver con la soledad de la ruta, que también debe contribuir mucho al carburar, sí. Llevando la analogía, ¿no? Totalmente. El hecho de estar solo a veces es bueno y a veces no tanto. El hecho de estar solo por ahí te permite aclarar algunas cosas, pero a veces uno empieza a dar vueltas en los pensamientos y no llega a ninguna conclusión. Entonces te das cuenta que,
no sé, ahora voy escuchando un podcast, voy escuchando música, porque a veces tantas horas de soledad en la ruta no está bueno darle vueltas a las ideas, a las cosas que te pasan por la cabeza, porque no resolvés nada. Hasta te hicieron una canción hablando de escuchar música, ¿no? Sí, me hicieron varias canciones. ¿Varias? Esta, posiblemente la que escuchaste, que salió hace poco, es la más conocida, sí. De todo tu recorrido, ¿con qué conflicto social o político te topaste que te sorprendió o que te complicó? Básicamente fui esquivando conflictos sociales durante todo el viaje. Empezando con Bolivia. Yo llego a la frontera con Bolivia y me agarro un piquete en el puente internacional Horacio Guzmán, el puente que limita La Quiaca con Villazón, el que cruza de La Quiaca a Villazón. El día que llego, cortado. Así que ahí ya antes de salir de Argentina ya empezaron los problemas. Tuve 2 días ahí en La Quiaca hasta que se solucionó el conflicto finalmente. Y todo el viaje. En Bolivia, conflictos sociales, los campesinos cortando rutas. En Perú, casi una guerra civil. Por suerte, cuando yo termino de cruzar Perú, ahí empieza el problema. Yo termino de salir y empieza el conflicto. En Ecuador, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico muy fuerte. También con problemas más que nada de inseguridad en Ecuador. Colombia, no recuerdo, Colombia creo que no, pero bueno, toda Latinoamérica en estos momentos, hace ya unos años que está con mucho problema, ¿no? Con mucho conflicto social, y bueno, el viaje, ese es uno de los obstáculos más grandes que un viajero tiene que sortear. No solo las fronteras, que son problemáticas, sino también todos los conflictos sociales que atraviesa cada país. ¿Te robaron en algún lugar? Me robaron en Ecuador, primer robo, me sacaron el celular del bolsillo, no me di cuenta. 31 de diciembre a las 12 de la noche, momento más fuego artificial, gente corriendo, el momento ideal para el robo. Y me robaron 2 veces en Estados Unidos, pero me sacaron cosas de la moto. Que esos son los homeless, los que andan por la calle, los indigentes, ¿no? Que andan por la calle y te roban algo que ven ahí a mano. Te voy a hacer una pregunta bastante difícil porque creo que debe ser muy difícil de responderla, pero aún así te voy a invitar a que trates de hacerlo de alguna manera. ¿Hay forma de describir, después de recorrer toda América, describir América? Yo creo que hay 2 Américas muy diferentes a grandes rasgos. Las podemos clasificar en Latinoamérica, que bueno, algunos le llaman Hispanoamérica hoy en día, pero ¿me entendés a lo que me refiero? De Argentina hasta México. Yo creo que esa es una América, y otra América es Estados Unidos y Canadá. Yo creo que esos son dos formas de diferenciar a grandes rasgos lo que es América. Culturalmente esa sería la clasificación. Ahora, si me decís una palabra que describiría al continente entero, te diría que es único. El continente americano es único. Yo creo que ningún otro continente tiene todo lo que tiene América, en cuanto a su diversidad, en cuanto a sus culturas, en cuanto a sus lugares épicos, en cuanto a la aventura, el Salar de Uyuni, lugares únicos en el mundo. El Salar de Uyuni es el salar más grande del mundo, el desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta, Machu Picchu es uno de las ruinas más importantes del mundo, Estados Unidos ni hablar, todo lo que tiene, ¿no? Los árboles más grandes del mundo. Está todo yo creo que lo más épico, lo más increíble está en América. Entonces creo que es para un aventurero el viaje más épico que se puede hacer. La Panamericana de Ushuaia a Alaska creo que es lo máximo. En el norte también, hablando de cómo te complica la cabeza el tema de dónde vos estás, te agarra el sol de medianoche, esto de que nunca anochece. Bueno, y debe ser bastante, ¿no? Otro momento épico, o sea, conocer el sol de medianoche. Yo pasé prácticamente 2 meses sin ver la noche. Creo que la parte más difícil es en invierno, que no ves el sol, porque el sol es vida, ¿no? Sin sol no hay vida, sin sol y sin agua. Entonces sí viví la parte del verano, que es no ver la noche, no tener oscuridad para dormir, por ejemplo, tener que cerrar las ventanas, poner toallones en las ventanas para tener un poco de oscuridad. Irte a acostar a las 3, 4, 5 de la mañana porque perdés la referencia del tiempo. ¿Esto dónde es? Y desde el sol de medianoche, desde Fairbanks, en Alaska, hacia el norte, prácticamente ahí ya lo ves durante 2 meses. Pero ya desde Canadá se ve. Ya desde Canadá hay momentos que
empieza a haber como una penumbra, no llega a ser noche. Entonces, en mi caso fue desde el norte de Canadá hasta Alaska, digamos. ¿Qué sentiste los kilómetros previos a llegar a Alaska y qué sentiste cuando llegaste? Los kilómetros previos sentís de todo. Sentís alegría, sentís tristeza, sentís melancolía porque se está por terminar un sueño. Recuerdos te vienen a la mente, llorás, te reís, vas cantando. Yo lo recuerdo de esa manera. Los últimos kilómetros, los últimos 100 kilómetros, en la Dalton Highway, que es la top of the world, la ruta más alta del mundo, lo viví súper intenso. Y cuando llegué al cartel y me pude sacar la foto, dije, ya está, me puedo morir tranquilo. Tengo la foto que quería, la foto con la que soñé durante años, que es un lugar, es una tienda donde están todas las calcomanías de aventureros de todo el mundo que han llegado ahí. Final de la Dalton Highway, Dead Horse se llama el lugar. Hay un caballito muerto ahí, es el logo del lugar. Y nada, es eso, tocar la campanita que hay, sacarte la foto y ya está. ¿Y qué viene después de cumplir un gran objetivo que persigues durante años? Me imagino que después viene un vacío y un preguntarse qué sigue, ¿no? Sí, después de llegar al cartel de Dead Horse, después de cumplir el objetivo, es inevitable sentir un vacío, porque es para lo que te estuviste preparando y para lo que estuviste luchando durante tanto tiempo, que decís, ¿y ahora qué? Entonces, eso ya me lo habían contado varios viajeros que me iba a pasar. Entonces no te queda otra que dejar que fluya, tratar de seguir disfrutando, y de a poquito se va aclarando el panorama, ¿no? En mi caso fue pensar en el regreso a Argentina, que también era un momento lindo del viaje, y fue un momento lindo cuando cruzo la frontera de Chile a Argentina, cuando llego al obelisco, es como también otro momento culmine del viaje. ¿Te esperaba mucha gente? Me esperaba mucha gente. No pudimos hacer la juntada justamente por la cantidad de gente que iba a ir, pero bueno, lo haremos más adelante. Está la puerta abierta para poder hacer algo con la gente. ¿Qué pasó cuando abriste la puerta de tu casa? Volver al lugar donde viví tanto tiempo. Si bien yo considero que ya no es mi casa, porque hace 11 años que la dejé. Yo en realidad vivía en Rosario, entonces como que tampoco fue volver a mi lugar, ¿no? Yo a mi casa ya no la siento como mía. Entonces por ahí también la idea de haber terminado me permite ahora buscar un refugio, buscar un techo, buscar un lugar propio y vivir un poquito lo que no viví durante 11 años. ¿Y dónde vas a vivir ahora? En Buenos Aires. Amo Buenos Aires, me gusta mucho. La descubrí en los viajes también. Me gusta que rebancás Buenos Aires. Me encanta. Viendo todo lo que recorriste, volviste y dijiste, che, qué gran ciudad es esta. Sí. Empecé a valorarlo más al viajar, ¿no? Porque vas comparando con tal ciudad, cuál es mejor, cuál tiene las mejores condiciones para vivir. Y es muy distinto a un lugar al que vos te irías de vacaciones. Porque a veces me preguntan, ¿cuál es el lugar que más te gustó del viaje? Y yo le pregunto, depende para qué. Para vivir es una cosa, para vacacionar es otra, para aventurarse es otra. Cada lugar tiene sus características. Te pregunto yo, para ir a vacacionar, ¿dónde hay que ir? Para ir a vacacionar y el Caribe, una playa en el Caribe si te gusta la playa, un destino de montaña, la Patagonia si te gusta la nieve. Quiero ir a un pueblito icónico, así re lindo, un pueblito de cuento, digo, ¿dónde voy? En Argentina te diría Iruya. Fuera de Argentina te diría algún pueblito mágico de México, algún pueblito de esos en el medio de la montaña, muy colorido, con una cultura muy linda que es la mexicana. O si querés algo más de aventura, Alaska. Hoy es el día, gente. Hoy vamos a intentar cruzar a Alaska después de, ¿cuánto? 5 años y medio. Ustedes de ese lado y yo con la Econo recorriendo las rutas de América. Cada frontera fue un desafío, cada frontera fue un escalón más en el viaje. Ahora estoy llegando a la última frontera, ya está, ya lo tenemos. Creo que lo estoy viendo al cartel desde acá. No lo puedo creer este momento. Welcome to Alaska. Wow. Ay, cuánto quise. ¿Cuánto tiempo pasó para que pueda ver y pueda tocar este cartel? 5 años y medio esperando para este momento. Ahora sí, empezamos a recorrer Alaska, gente. Econo querida, mirá hasta dónde me trajiste.
acaba de parar la policía. So did you bring this bike up with you? Yeah, I'm from Argentina. Argentina. Yeah. Okay. Where are you trying to get to? I want to get to Homer. I don't know if that's a good idea. Keep heading south. Just keep pulling over when you get people behind you if you're going to go into the speed limit, okay? Okay. Hey, man, you're good to go. Okay, thank you. Thank you. Acá está el tren, el típico tren de Alaska, también muy icónico, muy característico, de color azul y amarillo. Mirá qué imagen con el tren de Alaska. Estamos a 300 kilómetros del fin de la Dalton, gente, y del fin del proyecto Alaska. Acá es donde quería llegar. Gracias, Econito, gracias por traerme hasta acá. Y terminamos el proyecto Alaska. Esta es la postal, la Econo, con el cartel de Dead Horse al fondo. Creo que es inevitable sentir un poco de nostalgia, todo lo que hemos tenido que pasar, las pruebas que hemos tenido que ir superando a lo largo del camino, finalmente dieron su resultado, que fue llegar a Alaska y disfrutar de esto. Ahora que sí, hay un proyecto nuevo, hay un viaje nuevo programado, una moto nueva. Es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Qué viaje vas a hacer ahora? Ya debes tener algo en mente. Y la verdad que no tengo planeado un viaje, no tengo nada planeado en realidad, ni siquiera dónde voy a vivir en Buenos Aires. Quizás en su momento sí, haga algún otro viaje largo, pero por ahora disfrutar de Buenos Aires, de Argentina y algún viaje corto por acá, por la zona. Como te digo, estar un poco quieto. De una vez por todas, quedarme un poco quieto y disfrutar de un lugar. ¿Dónde está la Econo? La Econo la tengo guardadita en un lugar secreto. ¿Y vas a hacer algo con la moto? Posiblemente. O sea, no viajes. Yo siempre dije que la Econo era para Proyecto Alaska, pero esa moto queda conmigo, muere conmigo. Pero digo, por ahí está buena que alguien la pueda ir a ver a algún lado, exhibirla. Sí, seguramente, algún evento, alguna juntada vamos a hacer para que la puedan ver, obviamente. Sí, para mí es un orgullo y una alegría que la gente la pueda ver. Es muy loco el cariño que hay con la moto, ¿no? Sí, genera mucha empatía. ¿Te sorprende eso? En un punto, digo, de que, un poco te lo decía fuera de cámara, cuando uno ve tus videos, como que el viaje termina en un segundo plano, es parte, es el contexto, pero uno termina mirándote mucho a vos y mucho a la moto todo el tiempo, como muy pendiente de los dos, ¿no? Sí, la moto es tanto, es parte del viaje tanto como, o tan protagonista como yo, ¿no? Fue en el viaje, entonces entiendo porque yo soy motero también. Y más allá de ser motero, es un objeto que me llevó, que me trasladó, que me permitió recorrer 15 países y durante 6 años. Entonces entiendo que la gente sienta mucha empatía, la quiera ver, le quiera sacar fotos porque bueno, fue mi compañera de viaje. Si tuviéramos que trazar una diferencia, y también creo que es una pregunta difícil, ¿quién sos ahora? ¿Quién sos después de este viaje? Uy, esa está buena. Creo que soy la misma persona, que conservo mi forma de ser y mis valores, pero con un poco más de experiencia y unos cuantos aprendizajes más que hace 11 años, si querés, cuando arranqué este estilo de vida. ¿Y qué aprendiste? Y aprendí no sé si lo aprendí, pero sé que hay que, por ejemplo, me tengo que cuidar más a mí mismo. Yo soy muy de dar mucho, de dar a la gente, de pensar en el otro y también tengo que priorizarme a mí muchas veces. Creo que ese es un gran aprendizaje que tuve, que me enseñó este viaje. Y ahora sí, nos vamos de acá. Chau, Canelita. Chau, Santoto querida, nos vemos. Acá recién empieza la cuarentena y no se sabe cuánto va a durar. Dejar atrás la isla de Tierra del Fuego, no lo puedo creer. Un doble arcoíris ahora también. Para allá continúa la feria, o sea. Miren lo que es esto. ¡Ay, la Fíjense cómo sube, como si fuese el vapor. No, miren lo que es esto, gente. Qué lujo poder caminar por la línea del Ecuador. Más de 3 años desde que arranqué el proyecto Alaska para llegar a la mitad del mundo. Y bueno, quién sabe cuánto más me llevará a Alaska. Nos llevamos un recuerdito de Colombia, por supuesto, una patente. Menos mal que ya estamos llegando. Miren lo que es esto, gente. Es una cosa de locos. Justo está erupcionando nuevamente el volcán. Es súper inhóspito, súper desértico, es un poquito hostil también, no hay una sola sombra. Esta que está acá es la estratosfera, es una torre que mide 350 metros. Chau, pie grande, cuídate, viejo. Wow, no, mirá cómo se paró. Welcome
Welcome to Alaska. Acá está el cartel, no lo puedo creer. No. Pablo, gracias por la nota. La última pregunta que tengo es, ¿dónde está la magia para vos hoy? ¿Dónde está la magia? Para mí, en mis amigos y en mi familia. En mi lugar, en mi patria. Creo que uno pensaría que ibas a decir la ruta, o la moto, o el viajar. Y es que eso es momentáneo. Yo creo que siempre uno vuelve a su patria, que son sus amigos, su familia, su lugar. Entonces sí, podés recorrer el mundo entero, pero vas a volver a donde está tu gente, ¿no? Donde están tus seres queridos. Pablo, gracias. Muchas gracias, Julio.